Hoy en Turisteando con Rodrigo viajamos al norte de España para descubrir una tierra con identidad propia, una cultura milenaria y paisajes que de verdad parecen sacados de una postal. Hablamos del País Vasco, un lugar que aunque no tiene soberanía como estado, funciona prácticamente como un país, tiene su propio idioma, instituciones, historia política y una fuerza cultural inconfundible. Le damos la bienvenida a Rodrigo Capriles, quien desde allá y en este pase que hacemos directamente desde España nos comenta. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, Carolina, y un saludo a toda la audiencia. Mira, lo que acabas de decir es tal cual. Yo salí personalmente desde Madrid y me fui hacia el País Vasco, y apenas al pisar Bilbao tú sientes lo que acabas de decir, que se trata como si fuera un país a pesar de que sigues en España. Es un territorio, es una cultura propia, empiezas a leer otro idioma completamente distinto que además tiene una particularidad, se desconoce su origen realmente. Y ahí tú empiezas a leer que se trata de una cultura que se ha podido mantener bastante autóctona. Además de eso, sales de la estación, te empieza a cambiar la arquitectura, ya te cambió el idioma, tienen su propia comida. Por supuesto, Bilbao fue la puerta de entrada, sin embargo, País Vasco es bastante más amplio, ¿no? Son distintas provincias que se reparten entre dos países. Está entre España y también hay una parte en Francia, ¿no? Yo me quedé en la parte de España particularmente, lo que es Bilbao y alrededores, y lo que decías, los alrededores son paisajes que parecen sacados de una postal totalmente. De hecho, tú te quedaste del lado donde está Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, ¿correcto? Exactamente. Sí, bueno, esta división geográfica yo veo que no impide que los vascos mantengan un fuerte sentido de pertenencia, por lo que hemos podido conversar antes, Rodrigo. Totalmente, inclusive cuando me pasó una cosa interesante, cuando estuve viendo el pronóstico del tiempo, ellos narran el tema de todo lo que va a pasar climáticamente como con todas las provincias unidas, tanto las que están en España como las que están en Francia, y eso prueba que ellos tienen un sentido de unidad frente a su cultura, o sea, se entienden como un territorio pese a que, bueno, a nivel de soberanía estén repartidos entre España y Francia, totalmente, Carolina. Precisamente, hablemos de esta primera parada que tú estás haciendo en Bilbao. Originalmente era industrial, conocida por la extracción y procesamiento del hierro, una identidad moderna que aún conserva esa raíz trabajadora. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú sientes? Mira, un poco lo que estabas diciendo, es interesante el puente que han tejido entre lo que es su pasado industrial y el día de hoy ser una de las mecas de la cultura a nivel mundial. Allí muy citado el caso del Museo Guggenheim, que está allí en Bilbao y que produjo una cosa que inclusive tiene un nombre, un poco al estilo Cultura Metro, pues el efecto Guggenheim. Y pasó de ser una ciudad gris, contaminada, con un río, bueno, lleno de aguas contaminadas, con un aire contaminado, a ser una ciudad súper verde, súper cultural, multicultural, y que bueno, tiene no en vano uno de los museos más importantes del mundo en todo su centro. Entonces, bueno, mantienen como ese puente porque por otro lado el hierro sigue formando parte de la identidad. Y aunque tú no veas hoy las fábricas que están contaminando el aire ni el agua, sí ves como muchos monumentos que homenajean al hierro y además algunos de ellos pintados de rojo, porque es que el hierro que se extraía allí tiene una particularidad y es su color. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al puente Vizcaya, está pintado de rojo y la razón de ese color no es en vano, es simplemente para hacerle un homenaje a ese color particular que estaba en las minas que se encontraban alrededor de Bilbao y que, bueno, sin duda, el hierro es tan fundamental porque fue lo que hizo a Bilbao una ciudad vibrante, pujante, económicamente importante, y eso hasta el día de hoy, a pesar de que toda esa cantidad de fábricas ya no operen allí, sigue siendo como un factor de transversal de identidad cultural. Fíjate que este puente Vizcaya es uno de los símbolos del ingenio vasco y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006. Y es el primer puente transbordador del mundo. Y lo increíble es que todavía está en funcionamiento, ¿no? Cruza la ría Bilbao y conecta con las localidades de Portugalete y Getxo. Exactamente, tal cual lo que acabas de decir. Además es impresionante porque, claro, tú vas teniendo como una escala de edificios de 6 pisos, 8 pisos, y de repente te sale aquel monumento que es impresionante, que es ese puente, que es, bueno, una cosa muy industrial, muy de ingeniería, ¿no? 4 torres
distribuidas entre los dos lados del río y un travesaño de donde cuelga un transbordador que va cruzando personas, mercancías y vehículos de un lado al otro. Y tiene la particularidad que acabas de decir, que muchos de estos puentes ya al día de hoy ni funcionan o los han tumbado, ya ni siquiera existen. Y es interesante que este no solo sea el primero en su tipo, sino que hasta el día de hoy sigue funcionando. Entonces, bueno, las torres miden más de 50 metros, sobresalen sobre toda la arquitectura, entonces es como un monumento a la industria, un monumento a ese hierro que fue capaz de transformar a Bilbao en una ciudad bastante importante y muy pujante a nivel económico. Entonces eso es simbólico y no en vano es patrimonio cultural de la UNESCO. Fascinante este recorrido que estamos realizando con Rodrigo Capriles en nuestro espacio Turisteando con Rodrigo, hoy haciendo este contacto desde este maravilloso país vasco. Ya seguimos. Hoy en Turisteando con Rodrigo estamos viajando al norte de España. Ahí descubrimos una tierra con identidad propia que es el País Vasco. Y estamos pues recorriendo todas estas maravillas que tiene este lugar y que vale la pena conocer, así sea a través de este programa de radio. Y tú mencionabas los museos y el Guggenheim. Sin duda alguna ha sido una transformación bilbaína este museo, ¿no? Diseñado por el arquitecto Frank Henry. Este museo ha convertido a la antigua ciudad portuaria en un ícono de la cultura contemporánea mundial. Además, donde había fábricas abandonadas, ahora hay arte, hay diseño, hay vanguardia. Y creo que tú estabas también visitando recientemente otro de los museos. Sí, bueno, el día de hoy tuve la oportunidad de estar en el Reina Sofía, a pesar de que eso está en Madrid. Fascinante porque, bueno, es el Día Mundial de los Museos aquí y este museo que normalmente es pago está abriendo sus puertas de forma gratuita y, bueno, me acabo de dar un baño de arte. Ahí me encontré, bueno, con el Guernica, que conecta con el País Vasco precisamente y que, bueno, narra un hecho bastante trágico de un bombardeo, pero impresionante pararte frente a esa obra. Vi a Miró, vi a Dalí y otros tantos maestros del arte mundial que están concentrados aquí. Pero eso, o sea, algo que tienen en común ambas ciudades es que son mecas del arte, y lo que estabas diciendo, el Guggenheim particularmente, volviendo a Bilbao, es un antes y un después en la ciudad de Bilbao, porque eso la consolida como una meca de arte en todo el mundo, cuando antiguamente era simplemente una ciudad donde se hacía dinero, habían fábricas y había mucha contaminación. Hoy en día es una capital donde tú transpiras cultura y haces de la cultura además todo un motor económico a través del turismo. De verdad que es fascinante pararte frente al Guggenheim en Bilbao y poder imaginar toda la transformación, que pensar que lo que alguna vez fueron fábricas hoy son parques, hoy son museos, hoy son caminerías y, bueno, emblemas de muchísimos arquitectos importantes a nivel mundial, que tú dices, me parece impresionante como una ciudad que no es de quizás de las grandes capitales europeas tenga al mismo tiempo esa grandeza de gran ciudad. Ahora, mencionabas Guernica, ahí fue donde Pablo Picasso se inspiró para su famoso cuadro símbolo del horror de la guerra. Así es, sí. Bueno, fue un bombardeo terrible que se le hizo a la población de Guernica. Guernica no es un nombre elegido al azar, es el nombre de una población muy emblemática en el País Vasco. Esa población fue prácticamente arrasada a través de un bombardeo aéreo. Entonces eso fue lo que inspiró a Picasso a crear ese famoso cuadro que, bueno, tiene unas proporciones, la verdad es que colosales. Ocupa toda una sala entera en el Museo Reina Sofía en Madrid y narra eso, narra el horror, y no en vano el cuadro es en blanco y negro, un poco para poder acentuar lo que fue el horror de ese bombardeo, lo que fue el horror de las guerras que estaban sucediendo entre distintos países europeos, ¿no? Que en ese momento tuvieron epicentro en Guernica. Guernica al día de hoy tuve la oportunidad de, bueno, nada más muy de paso, pero es un pueblo tan encantador, completamente reconstruido, tan vibrante, tan lindo, tan limpio, que mira, poco pareciera recordar todo lo que fue su horror, y narra una historia de transformación positiva. Eso conecta también con eso de Bilbao, que es una ciudad que sin duda lo que sufrió fue eso, una transformación. De verdad que es fascinante ver ese cuadro. Si están en Madrid, dense la oportunidad también de conectar con esa parte de la historia española, pero que atañe específicamente al País Vasco. Sí, eso queda a 1 hora aproximadamente de Bilbao, ¿no? Encontramos esta reserva de la biosfera Urdaibai también.
Sí, y luego tenemos ahí 3 pueblos, el Guernica que ya lo mencionaste, está Mundaca, está Bermeo, ¿has podido recorrer todos? Mira, tuve la oportunidad de pasar por Guernica de paso, pero en Mundaca y en Bermeo sí tuve la oportunidad de permanecer un poco más. Tuve la súper suerte de estar en Bermeo el día que son las fiestas del pescado, que son unas fiestas populares que narran un poco todo lo que fue la identidad de Bermeo particularmente, que es un pueblo pesquero. Hoy por hoy vive también de turismo, sin embargo todavía permanece un astillero allí, o sea que todavía se fabrican barcos, todavía hay una importancia portuaria, y en todas esas fiestas se va narrando toda esa relación que tenía ese puerto con el mar. Los hombres particularmente eran quienes se internaban en ese mar que es bravísimo, es imponente realmente, tiene una fuerza singular, y pasaban mucho tiempo ahí, a veces hasta meses en plural, mientras que las mujeres se quedaban en tierra ocupándose de todas las labores de la casa. Entonces, bueno, en las danzas vas viendo un poquito eso, lo que fueron los roles de los pescadores, y por otra parte la mujer como fuente fundamental de la familia y el poder echar adelante eso, el pueblo vasco adelante. Entonces, ambos son representados en conjunto con la mitología vasca, y eso conecta con lo que decías. Si hay una cosa que demuestra que tienen una identidad propia, es su mitología, tienen su propia forma de ver la espiritualidad. Entonces, bueno, esa fiesta fue fascinante en Bermeo, ¿no? Y Mundaca quiere decir, bueno, el mundo de las aguas, mundo aqua, ¿no? Porque ahí precisamente desemboca un río que se integra al mar. Eso da, por supuesto, una biodiversidad muy particular, porque es el encuentro entre dos aguas, el encuentro entre dos mundos, de alguna forma. Entonces, ahí hay una marisma, que eso es como un humedal, simplemente. No existen manglares aquí, pero vamos a suponer que es lo más equivalente como para poderlo visualizar, y eso consigo trae una biodiversidad tremenda, y alrededor hay una cantidad de pueblos espectaculares. Y bueno, Mundaca sin duda uno de los más emblemáticos, porque es el que se encuentra justo en ese punto en que el río y el mar se encuentran. Además es como un sitio de surf a nivel mundial, en donde la gente hoy va a turistear y es un punto de surf importante. Es que es fascinante, la verdad es que Urdaibai decía, es como lo que decías tú al inicio, es como una postal, es bellísimo. Bueno, y la verdad, Rodrigo, escuchándote, veo que Bilbao y el País Vasco son prueba viva de cómo una región puede abrazar el futuro sin soltar sus raíces. Así que si ustedes están buscando historia, arte, paisajes y buena comida, pues no lo piensen, el norte de España nos espera, por lo que veo muy agradable y muy sabroso de recorrer. Gracias, Rodrigo, por tus vivencias desde allá. Claro que sí, un súper gusto, y nos seguiremos escuchando todos. Y viajando, de eso se trata. Turisteando con Rodrigo llega a su final por hoy, y ahora vamos con música.